Muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de Casa Llena en Casa Sola. Esta tarde tenemos el agrado de hacer la presentación de uno de los libros de investigación periodística quizás más impactantes del año en Honduras y podría decirlo con bastante solvencia de la década, por cuanto las investigaciones periodísticas de este tipo y con esta amplitud pues se ven muy poco en la literatura hondureña. Se trata de la obra Tierra de Narcos, escrita por el autor hondureño Óscar Estrada, un joven autor que tiene una carrera muy versátil, como no solo como escritor, como literato, sino también como editor, como guionista, fundador de Casasola Editores y de diarios como El Pulso, diarios digitales como El Pulso. Oscar, pues a través de Tierra de Narcos nos presenta una obra que diría yo es desgarradora en su contenido, porque trata precisamente de una de las tragedias más grandes de nuestro país, que es la entrega del territorio nacional al narcotráfico. Una historia que se da en el marco de estos de más de 39 años de democracia que ha habido en Honduras, democracia que pues no ha dado resultados en cuanto al desarrollo esperado. Yo recuerdo todavía al inicio de la década de los 80, cuando se anunciaba el retorno a la democracia después de los gobiernos militares, cómo la gente entusiasmada hablaba de la esperanza del futuro. Se dieron por primera vez aquellas frases de cambio, de desarrollo, de lucha por la transformación, que hoy en día pues ya son discos rayados y se siguen repitiendo y no se ve ningún cambio más que cambios como el aumento de la pobreza a casi un 70%, el aumento de la violencia. Todo esto está ligado con el crecimiento del crimen organizado, específicamente del narco en Honduras. En una reciente reseña sobre este libro, Tierra de Narcos, se menciona que aquellos que habían sido llamados a proteger la patria, la traicionaron y la entregaron a los narcos. Este es el contexto, este es el marco que rodea esta gran obra de Óscar Estrada que está ahora con nosotros, Tierra de Narcos, y con la que le damos la bienvenida. Bienvenido, Óscar, a este programa. Un placer estar contigo. Y lo vamos a iniciar ya, como el tiempo es oro, con una pregunta directa sobre Tierra de Narcos. ¿Qué va a pasar ahora en el país después de la publicación de Tierra de Narcos? ¿Qué espera Óscar Estrada que suceda ahora con Tierra de Narcos? Bueno, primero gracias Javier, gracias por aceptar también la invitación para presentar el programa. Iba a ser demasiado raro que yo hiciera también los dos formatos, ¿no? Alguien nos está diciendo en el chat que no se escucha, entonces por favor, si no se escucha bien, háganoslo saber y para ver cuál es el problema y buscar cómo resolverlo. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no creo que un libro vaya a cambiar en gran medida una trayectoria que tiene 100 años de estarse construyendo, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, que Honduras es un jardín. Me gusta imaginar la alegoría de que es un jardín en el cual Estados Unidos se encargó de podar para que solo la mala hierba crezca, ¿no? Entonces, a esta altura no pueden esperar rosas cuando durante 100 años podaron para que solo la mala hierba crezca. Entonces, es un reto que tenemos como generación, ¿no? Es un reto que tendremos que dejar también de las generaciones que nos siguen, porque no creo que esta vida nos alcance para resolver todos los problemas que hemos heredado en la historia de nuestro país. Yo espero que la gente logre entender que el problema del narcotráfico es mucho más complejo que pensar un pequeño grupo, una persona o un grupo de buenos y malos. Yo creo, especialmente después de este estudio con este libro, eh, de la hondureñidad, ¿no? Tanto aquellos que
gritan fuera Jo y después los fines de semana se meten del perico, como los de la oposición que conscientes de cómo ha sido el negocio del narcotráfico, quieren tirar todos los problemas a un solo grupo, que no estoy exculpándolo, no estoy quitándole de responsabilidad, pero mientras no entendamos que el problema es mucho más complejo, no vamos a poder encontrar las soluciones que requieren. Entonces espero que el libro sirva para eso, para poder encontrar y para poder ampliar un debate que nos enriquezca en las respuestas. Para nuestro público que está llegando ahora, que se está uniendo a esta transmisión, estamos presentando el libro Tierra de Narcos con su autor, Óscar Estrada. Y continuando con esta entrevista, Óscar, para que la gente entienda precisamente, mira, sucedió una cosa bien interesante el otro día cuando anunciaba esta entrevista, alguien posteó ahí una respuesta defendiendo al presidente Hernández, diciendo que era un hombre valiente, que se le estaba atacando, que había un complot internacional para ir en contra de él. Y entonces creo que hay una malinterpretación de lo que es el libro y sus alcances. ¿Podrías en ese sentido explicarle a nuestra audiencia qué es exactamente Tierra de Narcos? ¿Cuál es su marco, su estructura? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Qué es lo que contiene Tierra de Narcos? Bueno, la base del libro y la base que me sirvió a mí para poder tener hacia dónde dirigir, porque el problema con el narcotráfico es que es un problema tan complejo que uno no sabe exactamente hacia dónde puede ver para poder desenredar toda esa madeja que nos agobia constantemente, que nos golpea constantemente como país, como pueblo. Entonces, es una entrevista que hice en el 2017, 2018, a un personaje que estaba metido dentro de los carteles, ¿no? Y a partir de esa entrevista, que es larga, duró varios días, en la cual él me da los nombres y me explica quién es quién en esta madeja, ¿no? Me explica cómo era el negocio de los Valle, cómo era el negocio del Rojo, cómo era el negocio de Donache, cómo funcionaba cada quien, y cuál relación tenían estos grupos entre sí y estos grupos con los distintos grupos de poder económico y político del país, con los policías, con los militares, con los empresarios, con los banqueros, todas esas relaciones que él vio desde su experiencia y desde la experiencia que le contaban todos los otros personajes, ¿no? Esa es como la base del libro. A partir de ahí yo empecé ya con los nombres y con las fechas a buscar en la información de prensa que había al respecto, noticias que aparecían como masacre aquí, asesinato allá, empresario muerto de tal manera, y eso le fue dando lógica a todo el relato que me había contado este personaje, ¿no? La relación con los periodistas, por ejemplo, es importantísimo para poder entenderlo cuando empezamos a ver algunos asesinatos de periodistas también que no tenían mucho sentido, por lo menos hasta que yo empecé a armar todo este rompecabezas. Eso, y sumado a la información que ha venido saliendo de los juzgados de Estados Unidos y el juicio mismo de Tony Hernández, donde se ratificó mucha información que yo ya había conseguido y pude también encontrar nueva información que me terminara de cerrar esta madeja. Esa es la base del libro. Luego hay un trabajo también de historia, ¿no? De ir a encontrar qué pasó, por ejemplo, con los Ferrari, ¿no? ¿Cuál fue la relación de las Fuerzas Armadas con el asesinato de los Ferrari? ¿Qué pasó con la extradición de Ramón Mata Ballesteros, ¿no? Y su relación con la CIA, su relación con el caso Macarena, que es un caso Camarena, siempre lo confundo, Macarena es la canción. Camarena, sí, la Macarena. La Camarena. Y luego qué pasó con Wilfredo Leva Cabrera también, y cómo fue moldeándose el narcotráfico a partir de crisis muy puntuales en Honduras, como el huracán Mitch en 1998 y las reformas electorales en el 2001. Sin contar, me imagino también los tiempos de la Contra y la injerencia que tuvo la CIA en el narcotráfico en Centroamérica. Pero antes... Sí.
Perdón, antes quería anunciar que también se mantengan pendientes porque más adelante en el programa vamos a tener la intervención de la doctora en criminología Ellen Van Damme, ¿verdad? De Bélgica, que también ella ha hecho el prólogo a este libro y tiene comentarios y preguntas muy interesantes. Te decía sí, Oscar, al respecto de eso, pero también algo me llama mucho la atención para mencionarlo acá, y es la participación que todos de alguna forma como sociedad hemos tenido en el crecimiento de este monstruo. Bien decías hace unos instantes que no se trataba de una sola persona. En realidad creo que mucho tiene que ver el colectivo de Honduras como tal, algunos por omisión, otros por acción, que hemos participado en esto. ¿Cuál es tu opinión sobre esto y en tu libro también? Mira, en la entrevista que grabamos con Ellen, vamos a explorar un poco más eso, ¿no? Pero yo entiendo el tema del narcotráfico como un tema, primero, de relaciones coloniales imperialistas, de Honduras con Estados Unidos y luego de clase. O sea, hay una clase, un sector de la clase, de la vieja oligarquía especialmente, de los viejos apellidos que fueron excluidos de los medios de producción y de los medios que generan riqueza, ¿no? Ya sea las costas, ya sea las tierras, ya sea las maquilas, ya sean los bancos, y es este sector precisamente el que de alguna forma encuentra, porque hay una relación además con lo rural, ¿no? No es casual, por ejemplo, que los cachiros surgen de Lloro, de la zona de Tocoa, ¿no? Que los lobos vengan, por ejemplo, de Olancho, que Nájera venga de Olancho, porque son las zonas que están marginadas del desarrollo neoliberal de la economía, ¿no? O sea, que no interesan dentro de la economía global, ¿no? Y son estas zonas precisamente las que sirven también para el tráfico de la droga. Entonces, más adelante vamos a desarrollar en eso, pero quien controla el territorio controla el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, y esa es la relación. Alguien preguntaba ahí, no es un libro de ficción, no es una novela, no estoy queriendo competir con el cartel de los sapos ni nada de esto, no, es un libro periodístico que se construye desde una entrevista, ¿no? Que seguramente muchos nombres que aparecerán en esa entrevista dirán que miente, ¿no? Porque nadie quiere verse vinculado en este tema, pero hay información que lo confirma la mayoría de los casos, que es bien difícil desmentir. A propósito de eso, Oscar, debió haber mucho valor, mucho coraje para hacer este tipo de entrevistas, porque entiendo que estabas en compañía de él aún en situaciones que podían resultar muy peligrosas. De hecho, tu fuente creo que recibió varios atentados. ¿Algo sobre esto? Sí, mira, yo al principio, yo nunca me había subido a un carro blindado, ¿no? Y creo que la mayoría de los hondureños nunca nos hemos subido a un carro blindado. O sea, no tenemos idea lo duro que es pegar en un vidrio de un carro blindado, ¿no? Y fue precisamente hasta que me subí a este carro para la primera parte de la entrevista, ¿no? Y esto también lo voy relatando en el libro, fue hasta que me subí en el carro que entendí de que, bueno, si tenés un carro blindado es porque esperas que alguien te vaya a disparar, ¿no? Si no, ¿para qué lo tendrías? Sí me generó bastante nerviosismo hacer esta entrevista, porque te metes es meterme a territorios que no conozco, y para serte honesto, todavía me genera mucho nerviosismo pensar en las consecuencias que puede traer la publicación de este libro, ¿no? Un tema que hemos visto tanta gente valiosa morir, como Alfredo Villatoro, como Orlán Chávez o Aristides González, ¿no? Son personas valiosísimas que sacrificaron su vida para protegernos a todos de este monstruo, ¿no? Contexto ha cambiado, creo yo que el contexto político en Honduras ha cambiado mucho de lo que fue el narcotráfico en el 2010 a lo que es ahora, y eso me permite, también porque estoy fuera del país, me permite pues pensar que estoy con cierto espacio de seguridad ya, y vamos a ver, pues. Ok, muy bien. No sé si antes de pasar a la entrevista con Ellen Van Damme hay alguna pregunta por ahí
de la audiencia, del público, algo que podamos ventilar antes de pasar con ella. Si no, vamos a la entrevista con la doctora en criminología, Ellen Van Damme. Solamente una entrevista que hizo Mao Ochoa aquí, que si podemos esperar un libro de periodístico o una historia ficcionada. Es un libro periodístico, ¿no? Dentro de mi entendimiento, ¿no? Hay otro, esos son géneros tan ambiguos también. No es una novela, no intento inventar nada, ni inventar escenarios. Intento reconstruirlo basado en la información que está en la prensa, en los casos históricos, ¿no? Y la entrevista está contada tal cual como fue ocurriendo. Vamos entonces con la entrevista y no se vayan, ya vamos a regresar. De nuevo, bienvenidos a este otro segmento de la presentación del libro Tierra de Narcos, del escritor hondureño Óscar Estrada, que estamos conversando al respecto de esto este día. Este segmento es un segmento pregrabado que hemos realizado por la diferencia de horarios entre el continente y Europa, con la doctora Ellen Van Damme. Ella tiene un doctorado en criminología, y ha hecho su tesis sobre las mujeres en maras y pandillas aquí en Honduras. Es catedrática de la Universidad Católica de Alemania y trabaja también en el Centro de Conocimiento de Derechos de los Niños. Bienvenida, Ellen. Es un gusto tenerte acá en este conversatorio para que podamos pues, conocer más tu opinión sobre el crimen organizado, narcotráfico y este impactante libro de Óscar Estrada que estamos presentando este día. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias también, Óscar. Me recuerdo, Óscar, que hace algunos años me dijiste que ibas a entrevistar a un narco, mientras que yo estaba haciendo mi trabajo de campo para mi doctorado en el tema de mujeres y las maras y pandillas en Honduras. Y yo, la verdad, no tenía mucho conocimiento de los narcos, como generalmente operan menos visibles o por lo menos reciben o recibieron menos atención en los medios de comunicación en comparación a las maras y pandillas. Entonces, la imagen de los narcos para mí se volvió más real y más allá que una copia de una serie de Netflix. Aquel día que me sacaste de la disco, de una discoteca, porque habían llegado los narcos, me dijiste. Y todos, o sea, toda la gente ahí sabían qué hacer, cómo comportarse y, más importante, cómo callarse. Pero con este libro, Tierra de Narcos, se rompió el silencio y se expuso el secreto a voces. Entonces, Óscar, muchas gracias por tu labor tan importante y tan riguroso. Fue un honor escribir el prólogo de este libro y un gran gusto poder entrevistarte en este momento, cuando el libro por fin está publicado. Para empezar... Gracias, Ellen. Solo tengo que aclarar de que en ese momento estábamos en Gracias, en una discoteca de Gracias, cuando ocurrió eso, y hasta que me lo mencionó Ellen hoy de la mañana, yo había olvidado completamente ese escenario de uno, especialmente en pueblos pequeños como Gracias o como Santa Rosa de Copán, uno reconoce esos detalles en el vestuario, en el comportamiento, en la presencia física de las personas que entran con todo el poder que les da también las armas, ¿no? Entonces, gracias, Ellen, por acompañarnos en la presentación. No, muchas gracias. Gracias por invitarme. Entonces,
algo que salió en medios de comunicación recientemente. El 24 de febrero, Inside Crime publicó un artículo diciendo que algunos senadores de los Estados Unidos buscan sancionar al actual presidente Juan Orlando Hernández por señalamientos de narcotráfico y corrupción. Uno podría decir que eso llega un poco tarde y parece un poco hipócrita de parte de los Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué crees que llega eso en este momento? ¿Y cómo crees que tu libro pueda tener un impacto en cuanto a esas acusaciones u otras en el tema del narcotráfico vinculado a los políticos? Mira, yo creo que el tema del narcotráfico es un tema muy doloroso para tratar para los hondureños, ¿no? Un tema que tiene ha provocado muchas heridas en nuestra historia reciente, pero a la vez es un tema que nos fascina también, ¿no? O sea, no es casual que las narconovelas y los narcoscorridos sean tan populares en nuestra cultura mesoamericana, mexicana, ¿no? Y centroamericana. Porque es algo que queremos buscar una explicación constante. Estados Unidos, pienso en su relación con la lucha contra el narcotráfico, ¿no? Recordemos que es una guerra que ellos inician, una guerra que ellos crean por objetivos políticos y económicos, que es lo que yo intento también entender en el libro. Yo creo que el libro no busca explicar tanto como entender. No, porque no hay una teoría, a pesar de que yo tengo teorías y ahorita estoy pues desarrollando, gracias a este libro también, muchas ideas de qué es lo que está pasando en Honduras. El narcotráfico a Centroamérica llega por dos razones. Uno, por la posición geográfica que tenemos, ¿no? Que no podemos renunciar a la posición geográfica. Es como cuando vos vivís en la entrada del barrio, no puedes dejar de vivir en la entrada del barrio, ¿no? Y todo lo que pase por ahí va a pasar por la entrada del barrio, ¿no? Nosotros somos la entrada, nosotros somos el paso. En los 80s el narcotráfico solía irse más por la zona del Caribe, viajaba hacia las Antillas, viajaba hacia Puerto Rico, hacia República Dominicana, y de ahí hacía la ruta a Miami, que era cuando Pablo Escobar controlaba el tráfico internacional. Ya a partir de los 80s ocurre un cambio gracias a Estados Unidos, ¿no? Y es precisamente cuando el narcotráfico entra ya con fuerza a la región, que es, y está documentado todo esto, ¿no? El caso Irán-Contras. O sea, el narcotráfico entra a Honduras por operación. Porque era parte de su estrategia política para vencer al Frente Sandinista de Liberación Nacional que alcanzó el poder en 1979 en Nicaragua. Entonces, siempre ha habido como un cambio, como un juego político en Estados Unidos de levantar el tema del narcotráfico como que es algo que nuevo y como que es algo que ellos no tienen relación alguna, ¿no? Dentro del libro lo que yo encontré es que quien tiene control del territorio tiene control del tráfico, ¿no? Es el, y lo dice el personaje que entrevisto en el libro, ¿no? Los narcotraficantes no aterrizan aviones en tierra de nadie. Siempre hay un acuerdo con el que controla el territorio, ya sea porque es dueño de la finca, ya sea porque es el policía que está a cargo o el militar que está a cargo de ese destacamento, o porque es el político que tiene las conexiones para poder asegurarse que el avión llegue y que el tráfico sale. Entonces, la estrategia del narcotráfico de Estados Unidos para Centroamérica cambió a partir del 2012 en el gobierno de Obama, ¿no? Y lo vimos, por ejemplo, cuando Estados Unidos
2004 que hay una práctica directa de Estados Unidos de intervenir de manera directa, y este es el pico del narcotráfico también en la región, ¿no? Y lo vemos en mi libro, el pico del narcotráfico coincide con el pico de la violencia en Honduras, ¿no? Y en la medida que el narcotráfico va bajando, por razones que podemos explicar más adelante también, en esa medida la violencia también va reduciéndose. Entonces, Estados Unidos cambió su estrategia, pero la estrategia de lucha contra la droga nunca está separada de la estrategia geopolítica de Estados Unidos, ¿no? 2012, 2013 había un empeño por señalar al cartel de los soles, al cartel del narcotráfico venezolano, en el cual muchas pruebas indican que están altos jerarcas del ejército y del partido que gobierna Venezuela ligado a este cartel, ¿no? Los sobrinos de Nicolás Maduro están ligados a ese cartel también. De eso hablamos también en el libro, porque Honduras tiene un rol muy importante dentro del cartel de los soles y dentro del encarcelamiento de los narcosobrinos. Honduras y Estados Unidos hizo un empeño en esa época que estaba comenzando su campaña en contra del gobierno de Venezuela para vincular Venezuela, Honduras, ¿no? Recordemos, antes se vinculaba al gobierno de Manuel Zelaya también con este tráfico, pero a partir de ahí cambia. ¿Qué pasa? En el 2016, la estrategia del narcotráfico vuelve a cambiar en Estados Unidos, ¿no? Ya con muchos narcotraficantes procesados, la alianza política con el gobierno de Juan Orlando Hernández para el gobierno de Trump era más importante que cualquier señalamiento que se pueda hacer alrededor del tema del narcotráfico, ¿no? Ahorita tenemos un nuevo gobierno, un cambio también dentro de esa estrategia. Yo no dudo que las intenciones políticas de senadores como Bernie Sanders, como estos que impulsaron esa iniciativa, yo no dudo que sus intenciones sean buenas, ¿no? Pero la historia nos demuestra que las acciones que Estados Unidos toma, especialmente cuando son gobernantes ligados al tema del narcotráfico, veamos Noriega, veamos Maduro, ¿no? Que lo han señalado también como alguien ligado al tema del narcotráfico, no están separadas de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y mientras Honduras siempre constante gestación, mientras Honduras tenga un rol importante en los intereses geopolíticos de Estados Unidos, yo dudo mucho que vaya a haber un cambio, como la gente cree que la DEA va a llevar y arrestar a Juan Orlando y a todo el Partido Nacional por las acusaciones que aparezcan en la prensa, ¿no? Eso no va a ocurrir. Sí, o sea, en todo se ve claramente, pues, la geopolítica de los Estados Unidos, de sus intereses moviéndose detrás de todo lo que hacen. Es evidente y creo que es una parte constante en la historia del desarrollo del narcotráfico en nuestro país. Helen. A eso también quiero volver con la última pregunta, pero primero quiero, bueno, me imagino que los lectores tendrán muchas partes que les encantaría de tu libro para discutir más a profundidad, pero yo elegí una cita que tal vez toca más la parte humana de esa historia. Y más que todo en esos tiempos que estamos todavía de confinamiento, nos hace pensar y preguntar por qué elegir esa vida de soledad al final. Es la parte cuando entras, Oscar, a la casa del narco, muy al inicio, y estás como escribiendo la casa y decís, muy distinta resultaba la casa
de aquella elegante colonia pedrana, los carros blindados del año y los guardaespaldas fuertemente armados quedaban reducidos a un ambiente vacío y triste. Era una hermosa casa, grande y espaciosa, con piscina y jardín americano, pero sin muebles. Apenas un sillón gris frente a un gran televisor y una mesa de comedor de caoba. Mientras hablábamos, no podía dejar de ver las paredes vacías de cuadros y espejos. Era como si recién se hubiera mudado a esa casa. Cuando pregunté a Pablo por el vacío, este me confesó que ya se había acostumbrado a vivir de esa manera, encerrado en aquella mansión lejos del mundo, cambiando de casa cada 2 meses por temor a ser localizado por sus enemigos. Y al final de tu libro también vuelves un poco a la intimidad de Pablo y vos le preguntas lo que yo te voy a preguntar a ti, porque, o sea, como ya dijiste, habrá muchas teorías para explicar por qué razones alguien se involucra al crimen organizado, pero quiero saber en este caso por qué Pablo se metió en esto. Y más importante, por qué quiso dar su relato a vos al final. Y finalmente, ¿por qué vos, Oscar, o sea, por qué vos te querías meter en ese nudo de saber el relato de Pablo? A ver, voy a responder primero las razones por las cuales yo me metí a contar esta historia, ¿no? Javier, que también es escritor, entenderá cuando yo le digo que yo considero que uno como escritor tiene un talento que cultivado, ¿no? Formado a veces o simplemente por hada, ¿no? Por encanto de los dioses, no sé cómo querramos llamarle, ¿no? Que es el de poder, a mí me gusta describirlo, poder hilar historias. O sea, yo lo que quiero hacer es poder hilar y que las cosas cojan sentido una vez que yo establezco las conexiones entre un hecho y otro, ¿no? Porque el problema con las noticias que lo recibimos y mucho del libro lo compone también noticias de prensa, recortes de prensa, no nos cuentan, no nos hilan el relato. Nos cuentan el incidente, ¿no? Mataron a tal persona, masacre aquí, empresario muerto de acá y todo eso, pero no nos construyen un hilo que nos permitan darle sentido a toda esta violencia, ¿no? Creo que tanto la violencia del narcotráfico como la violencia de las pandillas son violencias con sentido. O sea, ellos nos mandan a matar nomás porque quieren matar ese día. Normalmente, aunque nos cueste entenderlo, normalmente hay un sentido dentro del entendimiento que ellos tienen, y vos que has trabajado con pandillas podrás saber que incluso dentro de la pandilla hay, y el narcotráfico también lo tiene, hay cierto sentido de la justicia, ¿no? Y de las consecuencias de cuando se sale uno de ciertas reglas. Yo quería darle sentido a todo esto. Y para mí la oportunidad de poder entrevistar a Pablo fue realmente una oportunidad de hacer preguntas que me permitieran hilar todo esto que yo venía siguiendo por interés de narrador desde hace mucho tiempo, ¿no? Las razones por las cuales alguien de un joven de buena familia, ¿no? Con vínculos políticos de la alta sociedad, ¿no? Hijo del caudillo local, hijo de empresarios, ¿no? Y usted puede ponerle el nombre que quiera, ¿no? Puede llamarle Fabio Lobo, puede llamarle Tony Hernández, si quiere también, ¿no? Porque las razones son muy parecidas. Se va a meter al negocio del narcotráfico. Es un error si pensamos que es únicamente un impulso individual. Porque, y dentro del cine tenemos la lógica que un hecho es normal, ¿no? 2 es un accidente, 3 ya hace un patrón, ¿no? Y cuando hay un patrón de jóvenes de alta sociedad
al narcotráfico que a nivel de país, ¿no? Que hace que los jóvenes pobres se metan a las pandillas y los jóvenes ricos se metan al narcotráfico, ¿no? Y tiene que ver, en mi teoría, tiene que ver que el país, como un país, países como Honduras, ¿no? El tercer mundo, pero específicamente Honduras, Nicaragua, estos países, no estamos al margen del capitalismo moderno, ¿no? Y cuando se conformó el capitalismo que conocemos ahora, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, requirió de una acumulación originaria de capital. Esta se hizo a través del esclavismo en Estados Unidos, a través de las colonias en Europa. O sea, no es, la riqueza no se genera de los paisajes bonitos. ¿No? Honduras tiene los paisajes y nos viven diciendo en los medios, Honduras es un país rico, lleno de riqueza. Sí, pero no podemos generar riqueza con paisajes bonitos. ¿No? Y son lindos, o sea, y hay que respetar el ambiente, hay que buscar una forma de cuidar el ambiente, pero dentro del capitalismo, la acumulación de capital solo se genera a través de la explotación de la gente, ¿no? O de la explotación de los recursos. Y Honduras, desde los 70, precisamente cuando inicia la guerra contra las drogas, inicia también todo un esfuerzo de privatización y acumulación de recursos. Honduras es un país que pocas familias ligadas a los intereses financieros, ligadas a los intereses transnacionales, tienen el control de todos los recursos. Entonces, hay un sector de la clase alta que no accede a esos recursos, ¿no? Y que ha entendido que la única forma para poder alcanzar poder político y poder económico es a través de vínculos con el narcotráfico. Todo esto ocurre en un nivel, yo no diría subconsciente, ¿no? Porque yo no creo que haya en algún momento Fabio Lobo haya entendido su dilema de clase cuando se decidió meter al narcotráfico, ¿no? Pero ¿qué opciones tenía Fabio Lobo para poder acceder al poder político y al poder económico del país? Sino a través de estos vínculos con el narcotráfico. Y es lo mismo que ocurre con el personaje que yo entrevisto. Es una vida sumamente vacía, sumamente aislada, que cuando la vemos desde las novelas, cuando la vemos desde el oropel, como me gusta describirlo a mí, que nos describen los medios, vemos esos carros elegantes y esas mujeres operadas y bellísimas, ¿no? Y pensamos que es una vida llena de lujos, pero es una vida sumamente solitaria, sumamente que para mantener ese costo de vida, para poder mantenerse vivo, diría yo, tiene que conseguir una inversión constante, porque él me decía, ¿cuánto le cuesta su seguridad? ¿Cuánto le cuestan sus casas? ¿Cuánto le cuestan solamente para poder disfrutar de cierta seguridad? Alrededor de $20,000 al mes. Y eso que están siempre expuestos a la traición, a pesar de siempre todo lo que invierten. A la traición, porque todos creemos, y esto creo yo que es una característica humana, todos creemos que nosotros sí vamos a poder hacerlo. ¿No? Pablo Escobar creía que él iba a poder derrotar a Estados Unidos, que estaba pidiendo la extradición, ¿no? Hasta que ya se ven atrapados y se dan cuenta que están perdidos, ¿no? Entonces, ¿cómo generas $20,000 al mes para mantener un estilo de vida del cual ya no puedes escapar? Porque no es que pueden luego decidir, ya, pues no, pues ya no, ya voy a ahorrar mis ahorros y voy a vivir ahora con estos $100,000 que hice yo de esta movida, ¿no? Y a retirarme y a poner un negocito de abarrotes en Comayagüela y vivir tranquilo de eso. Eso no va a ocurrir. Eso no puede ocurrir, porque siempre está la tensión de quienes sí tienen los recursos, que tienen los medios de comunicación, tienen los bancos, tienen
la tierra está presionando, es una lucha de la clase alta, que está entre los que tienen los recursos económicos, que normalmente también tienen los recursos políticos, y aquellos que pertenecen a unas familias que venían con el control político anteriormente, pero lo perdió por las condiciones del capitalismo que inicia en los 70, y para poder mantenerse en esa lucha de poder, tienen que encontrar ese vínculo con el narcotráfico que llega a través del control del territorio. La familia también presiona entonces, Oscar. La clase funciona. La clase, ¿no? Es igual a los jóvenes de los barrios pobres, que la única forma para sobrevivir en la sociedad es vincularte de alguna forma con la mara. Solamente que extrapolado a una clase alta y a unos costos de $20,000 al mes. Pero igual, o sea, ya con la idea que al final o te encontrás en la cárcel o en una tumba. Al final creo yo que algunos tienen suerte de poder salirse y poder dejar que sus nombres desaparezcan, ¿no? De los manuales, pero luego cuando viene la estrategia, por ejemplo, de persecución del narcotráfico de Estados Unidos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y todo esto lo explica el personaje que entrevisto, ¿no? ¿Qué es lo que hace la DEA? Te sienta y te da un cuaderno único y te dice, escriba todas las personas con las cuales usted tuvo relaciones dentro del tráfico de drogas. Quiénes le dio dinero, quiénes ayudaron, quiénes lo ayudaron, todos. Y eso incluye militares, eso incluye policías, eso incluye políticos, eso incluye empresarios y otros narcotraficantes, ¿no? Entonces tiene que hacer la lista. 3 páginas de 60 personas, 100, 200 personas, dependiendo qué tan exitoso fue en el negocio, ¿no? De Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Venezuela. Ya cuando tu nombre aparece en 3, 4 libros, entonces ya te abren un expediente aparte. Entonces entra ya la tensión de que estas personas que creyeron, porque en el contexto parecía posible, no, recordemos que el asunto de la extradición es algo que inicia en Honduras en el 2014. Pero antes del 2014, si tenías el control político del país, tenías claro de que no ibas a ser extraditado por el tráfico de drogas. O sea, dentro de la ley, la ley penal, existe algo que se llama la retroactividad de la ley, ¿no? Y dice que la ley no puede ser retroactiva, excepto cuando favorece al reo, ¿no? En el tema del narcotráfico, la extradición es retroactiva, porque están persiguiendo a personas de 5 o 6 años antes de la extradición. Claro, y me argumentan, en Estados Unidos ya era ilegal el tráfico de drogas en ese momento, pero en Honduras no. O sea, era ilegal, siempre ha sido ilegal, ¿no? Pero había un acuerdo político en el cual no ibas a ser extraditado por el tráfico de drogas. Eso se trastoca cuando entra el tema de la extradición y efectivamente la extradición es el freno que pone Estados Unidos al narcotráfico en la región. Nos quedan pocos minutos para este segmento. Quisiera saber si Ellen quiere ahondar en alguna otra pregunta para aprovechar este tiempo que nos queda. Pues sí, tal vez una última para terminar. Analizando yo diría las tierras de los narcos en Honduras, Centroamérica y Latinoamérica, ¿cuáles cambios podemos esperar en el futuro? Mientras que la demanda de drogas, más que todo en Estados Unidos y Europa, sigue en vigencia, los narcos van a seguir operando para siempre, uno podría decir. Y si es un tema de oferta y demanda, ¿por qué no podemos pensar en la legalización de drogas para sacarlo del mercado negro? Pregunta. Mira, vuelvo a traer el tema de la acumulación originaria del capital, ¿no? Que es el tema que estoy trabajando ahora ya
ampliar más adelante, que honestamente estoy viendo todos los elementos, aunque mi cabeza tenga más o menos entendido qué es lo que está ocurriendo. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nunca le ha importado realmente el efecto que hace, el daño que hace el consumo de las drogas en su país. Nunca, ¿no? Vemos ahorita que hay miles de muertes semanales en Estados Unidos por sobredosis de fentanil que se quiere a través de las drogas prescritas por Estados Unidos, ¿no? Sobredosis de los opioides, quiero decir que son prescritas por las farmacias y por los doctores en Estados Unidos. Ahorita está comenzando a entenderse esa problemática y las acciones que el gobierno está haciendo para atender a las personas que mueren por sobredosis, por drogas legales en Estados Unidos, que son 10 veces más que las personas que mueren por sobredosis de drogas ilegales, ¿no? Son muy lentas. Estados Unidos nunca le ha importado el tema del efecto que hace. ¿Por qué? Porque se asume, uno, que al final es tu derecho de morirte como vos querrás, ¿no? Hay un sentido de la libertad bien complejo y las comunidades afectadas tienden a ser comunidades negras y latinas, ¿no? Que tampoco, o sea, la gente de la clase alta no se ve afectada por el tráfico de drogas de la misma manera que los barrios pobres de Chicago, ¿no? O que los barrios pobres de Los Ángeles. La razón por la cual Estados Unidos ha atacado siempre el tráfico de drogas tiene que ver con un asunto de finanzas, tiene que ver con un asunto económico. No, esta acumulación originaria de capital, que en algunos casos salen de 25 mil millones de dólares al año para los carteles, es dinero que viene de Estados Unidos y de Europa y que se mueve hacia el primer mundo, hacia el tercer mundo, que se mueve hacia Colombia, que se mueve hacia México, que se mueve hacia Afganistán, que se mueve hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Honduras, ¿no? En muy pequeña escala, cuando vemos el tráfico de drogas. Los cachiros tenían 300 millones de dólares en finanzas, el Chapo Guzmán tenía 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es como, las proporciones son muy pequeñas. Es ese asunto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora con el tráfico de drogas? Que, por ejemplo, la marihuana ya es legal en Estados Unidos, ¿no? Y ese era un tercio del ingreso de los carteles antes de la legalización. Ese ingreso ya lo perdieron los carteles, ya entendieron que no van a poder revertirlo porque si la droga es legal, ¿para qué se va a importar de México? ¿No? Ya hay laboratorios acá y ya hay todo un tráfico incluso ilegal, porque hay algunos estados que son legales, pero otros no, pero ya es... ese dinero ya no se está yendo a Centroamérica, ya no se está yendo a Colombia, ya se está moviendo acá mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el cartel entonces? Está mutando hacia el comercio, hacia otro nivel de delincuencia, que ya sea tráfico de personas, migrantes, trata de mujeres, ¿no? Y otro tipo de delincuencia, pero a Estados Unidos ya no le va a importar atacar ese tipo de negocio, porque ya esto es dinero que viene de la misma Centroamérica, ya es dinero que viene del mismo pueblo pobre. Entonces, cuando el dinero que venía del tráfico de drogas venía de Estados Unidos o de Europa, Estados Unidos tiene la razón de pararlo para evitar esa fuga de divisas. Cuando el dinero viene de Centroamérica, ya no va a tener la misma razón. Entonces, lo va a dejar a criterio de los acuerdos internacionales de Naciones Unidas o a persecuciones individuales de los países, porque ya no va a ser un problema de Estados Unidos. Y creo que hacia ahí va el tema de los carteles, que en definitivamente quien termina siendo más afectados son las comunidades más pobres de nuestros países, que nuevamente a Estados Unidos nunca le ha importado. ¿Estás en silencio, Javier?
inequidad podemos llamarle de conspiración geopolítica detrás de todos estos movimientos, y seguro podríamos estar hablando mucho más de las profundidades de este tema. Ya llegamos al final del tiempo de este segmento, y pues antes de retirarnos, no sé, unas palabras finales de Ellen para poder escucharla. Pues sí, no, muchas gracias por la invitación, y espero que con este libro no solo aclaraste los secretos a voces, pero que también abriste una discusión que no se acabará pronto, ojalá, porque los problemas sí van a seguir existiendo. Entonces, muchas gracias. Gracias, Helen, por tu apoyo también en este libro. Y a las personas que nos ven, no se vayan. Vamos a seguir ahora en la conversación ya con intercambio con las personas que tienen sus comentarios. Ahora vamos a comenzar a responder a los comentarios. Muchas gracias, Ellen, por tu participación, muy relevante. Y pues igual, la misma invitación de Oscar. Seguimos con ustedes en el siguiente segmento de este programa. Javier, tenés el micrófono cerrado. Bueno, guys del oficio, estamos de nuevo en la presentación del libro Tierra de Narcos de Oscar Estrada. Nos acaba de acompañar hace poco en una entrevista pregrabada la doctora Ellen Van Damme, criminóloga especializada pues en estos temas desde Bélgica. Ahora que regresamos, Oscar, quisiera ver si hay algunos comentarios de las personas que nos han seguido esta noche para que puedas responderlos y que podamos pues conocer la opinión del público también. Bueno, Rodrigo Baire nos pregunta o comenta, quiero ir atrás en el tiempo. Es interesante el doble discurso de Estados Unidos, porque si revisamos las materias de la Escuela de las Américas, ya a finales de los 70 estaba la lucha contra el narcotráfico, que Reagan declaró como guerra abierta. En efecto, yo no entro a todos esos detalles en el libro. Yo creo que eso requeriría otro libro, ¿no? Este es un tema demasiado complejo para tocar así, pero en efecto Estados Unidos, pero Reagan siempre privó los intereses de la Guerra Fría por sobre los intereses de la guerra contra el narcotráfico. O sea, aunque nominalmente estaba el tema del narcotráfico como un tema de la formación que recibían los militares, era más importante para él acabar con el comunismo que acabar con el narcotráfico, y por eso Estados Unidos apoyó en los 70s y 80 a personajes como Noriega, ¿no? Incluso el mismo Ramón Mata Ballesteros, que ya era narcotraficante, que ya tenía vínculos con el cartel de Medellín, con el cartel de Guadalajara, tenía además vínculos con la CIA, ¿no? Y de alguna forma la extradición de Ramón Mata se hace precisamente para silenciar esa relación que tenía Estados Unidos en el narcotráfico de los 80. Para que después más adelante sale ya con el informe que presenta John Kerry, que es precisamente el mismo que ahora está a cargo de toda la Secretaría de Cambio Climático en Estados Unidos, sale la relación de la CIA con la Contra, con los carteles del narcotráfico en Honduras. Que ese conflicto también se ilustra muy bien en el caso Camarena, porque en el caso Camarena hubo intereses oscuros y secretos de la CIA detrás de la muerte de Kiki Camarena, un agente de la DEA que fue secuestrado, torturado y ejecutado en México cuando hacía investigaciones sobre el narcotráfico en ese país, que yo creo que de alguna forma ilustra toda la complejidad y todas las tensiones que han habido detrás de esta historia tan siniestra. Alguien más pregunta aquí, ¿cuál es la relación del Chapo Guzmán y Juan Orlando Hernández? A ver, creo que este es un interés que hay, una pregunta legítima de
yo me atrevo a decir, ¿no? Sin que esto signifique cuando a Juan Orlando, por precisamente el juicio de Tony Hernández, muestra una relación de ese sector del Partido Nacional para hacerse con poder político, ¿no? Pero aquí estamos hablando el cambio en el narcotráfico, donde salen los militares del control del territorio y por lo tanto la relación con el narcotráfico se da precisamente después del huracán Mitch. ¿No? Después del huracán Mitch viene además un cambio político y la planilla, recordemos, antes del 2001 la planilla venía amarrada del candidato presidencial, traía su ristre de diputados y alcaldes y todo eso, era una sola X la que uno hacía, ¿no? Con la planilla, al abrirse la planilla, se abre también la oportunidad para que el narcotráfico se meta ya directamente, ¿no? Anabel Hernández desarrolla muy bien esta tesis en su libro Los Señores del Narco, en el caso de México, ¿no? Cómo a partir del 2000 se abre las planillas a candidatos para el narcotráfico. A partir del gobierno de Maduro, ¿no? El narcotráfico ya tiene un rol importante dentro de la política nacional, ¿no? Recordemos, por ejemplo, y esto no lo estoy inventando yo, ¿no? Lo dice los reportes de prensa, lo dice las investigaciones que se han hecho al respecto. En el 2003 ocurre un atentado contra el que era el narcotraficante más importante en ese momento, que se llamaba, no recuerdo ahorita el nombre, pero le decían Caco, ¿no? Coque, le decían Coque. Él era el narcotraficante más importante en ese momento. Los cachiros se vuelven los cachiros porque lo matan a él, ¿no? Los cachiros eran lugartenientes de Coque, ¿no? ¿Quién estaba con Coque cuando le hacen el atentado en San Pedro Sula, en un hotel en San Pedro Sula? La sobrina de Pepe Lobo, ¿no? Que era la novia en ese momento, ¿no? Luego nos confirma cuando Fabio Lobo aparece vinculado también con el cartel de los cachiros, ¿no? En ese momento Pepe Lobo era presidente del Congreso Nacional, ¿no? Entonces, luego viene el gobierno de Manuel Zelaya y toda la relación con el aguacate y todas las historias que circulan, que lo dicen varios personajes en este libro también, de la hora feliz que le llamaban, que era cuando cerraban los radares para que pudieran caer los aviones tranquilos, pero todavía el narcotráfico no había mutado a lo que se convierte más adelante ya en el 2010. No, el narcotráfico todavía estaba en la vieja relación de paso. Es precisamente cuando Estados Unidos inicia la iniciativa Mérida en México, que empuja los carteles para Centroamérica, que cambia nuestra relación con el cartel, porque ya los carteles tienen la presión, ejercen presión para hacerse del control político de ciertos lugares. Entonces, vínculos de Juan Orlando con el Chapo, no hay nada más que lo que ha salido en la prensa, o sea, nadie ha dicho nada nuevo, ¿no? De lo que ha salido en la prensa, en los distintos reportes, lo que han dicho los mismos narcotraficantes de esta relación, ¿no? Pero yo quiero ir todavía más allá, yo quiero ir todavía, el problema es que para poder acceder al control político, para poder acceder a espacios políticos, ahorita estamos en momento de elecciones, ¿no? Hay 2.000 candidatos a elección popular ahorita en Honduras circulando. Solo van a ganar los que tengan dinero para pagar campañas, ¿no? Aquel candidato, por muy bueno que sea, que no tiene dinero para pagar campañas, no va a llegar al puesto que está buscando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que para poder ganar puestos de posición política hay que tener dinero. ¿Y quién tiene el dinero en Honduras? Los grandes empresarios que tienen sus candidatos y el narcotráfico, ¿no? Entonces, fueron esos cambios que se hicieron a partir del 2001 que nos abrió la puerta para que Honduras se convirtiera poco a poco en el tipo de estado cooptado por el narcotráfico que tenemos ahora. ¿Hay más preguntas por ahí? En tu opinión, ¿cuáles casos emblemáticos hacen evidente la incursión de redes ilícitas en el Congreso y la alcaldía? Tenemos en alrededor del 2001 el caso
¿no? Que pues, era diputado del Congreso Nacional. Creo que entre el 2001 y el 2004 hubo 4 diputados que fueron luego asesinados en distintos momentos que tenían relación directa con el narcotráfico. No, y estamos hablando pues, de esos inicios. Esa relación se fue sofisticando hasta llegar a Freddy Nájera, ¿no? Que Freddy Nájera comienza su vida política alrededor de las elecciones del 2006. La avioneta de Tony Hernández que menciona el militar Santos Orellana. Santos Orellana es mencionado por el personaje del que hablo en este libro, ¿no? Cuenta un poco la relación que él tenía con la DEA y con algunos narcotraficantes en la zona de La Mosquitia. Eso lo dejo, Ronnie, para que lo vea usted en el libro y luego me comenta para que vea más o menos qué es lo que hay pues ahí, pero sí aparece en el libro. ¿En qué momento las maras se suman a la estructura del narcotráfico o esta es la génesis de su estructura? Los narcotraficantes nunca han querido los mareros. Nunca. No, porque al final hay una relación de clase. Impera la relación de clase más allá incluso que los intereses criminales. El personaje que entrevisto, Pablo, me menciona que el primero que comienza a trabajar directamente con los mareros es Chepe Handal. En San Pedro Sula, allá a principios antes del 2000, antes del golpe de Estado, ¿no? Y lo hace precisamente para poder ganar territorio. Pero los narcotraficantes, los mareros siempre han sido estructuras marginales, siempre han sido soldados desechables de los carteles. Los carteles han intentado, y yo no desarrollo en este libro tanto eso, pero Inside Crime, por ejemplo, ha hecho varios estudios sobre cómo los mareros han intentado convertirse en carteles, pero nunca lo han logrado. Primero, por su característica caótica y anarquista, que les impide tener esos mandos verticales que tienen los carteles o que tenían. Ya los carteles en Honduras no son esos bandos que conocimos con los cachiros y con Dono Rojo y todo. Es otro tipo de estructura la que hay ahora, mucho más caótica, mucho más fragmentada, archipiélago del narcotráfico, pero además también por sus conexiones de clase. O sea, para poder, otra vez, el control del territorio es importante para poder entender el tema del narcotráfico. ¿Quién controla el territorio? Los mareros controlan los barrios marginados de Tegucigalpa, pero ahí no caen los aviones. Dice, los mareros han sido controlados por los narcos, ejemplo, los sicarios. Así es, los mareros han sido controlados por sicariato, son soldados desechables, son esas personas que pueden mandar a hacer guerras, ¿no? A hacer atentados, son sicarios, pero nunca han sido realmente un espacio, una estructura poderosa como nos hacía creer Armando Calidonio y Oscar Álvarez allá en el 2002, ¿no? Cuando estaban en plena campaña política, como nos hacían creer, no era eso, nunca fueron eso, y las características y las condiciones para que lo sean son bastante pobres, la verdad, bastante cortas. Albani, doy fe de la valía y necesidad de este gran libro, sé que el tiempo le dará un lugar. Muchas gracias, Albani. Espero que sí. ¿Qué expresiones culturales sobreviven en las condiciones nacionales e internacionales? Yo creo que el narcotráfico, a ver, y aquí voy a meter a problemas quizás, porque yo creo que en términos reales, a los hondureños no nos importan los narcotraficantes, ¿no? Hay cierta admiración incluso por el mito del narco, por el mito del forajido, del hombre valiente y violento también. Hay todos unos arquetipos culturales muy fuertes alrededor del hombre violento que caen dentro de nuestro imaginario, ¿no? Nos interesan cuando son cuestiones políticas, nos interesan cuando la violencia parece random y parece que no logramos entenderla, pero incluso así normalmente tenemos la idea de que cuando matan a alguien lo matan por alguna razón, ¿no?
imaginado cambiar. Porque tengamos esta doble moral de consumir lo narco, ya sea droga, ya sea música, ya sea serie, ya sea estilo de vida, ya sea imaginario, y querer cambiarlo, querer condenarlo, no vamos a lograr nada. ¿Qué más? La doble moral de la sociedad consumista de droga, también lo menciona en el libro. No es un estudio sobre eso. Esto es un tema más complejo, ¿no? Porque además creo yo que es un tema que se levantó en la medida que los narcotraficantes comenzaron a pagar con droga en vez de pagar con efectivo, que lo que hacían hasta más o menos el golpe de Estado, pagaban con efectivo. Luego empezaron a cambiar con droga, y cuando se paga con droga se necesita un mercado local para construir, ¿no? Y los mercados locales, si alguien aquí ha estado en negocio, entiende que hay que construirlos, no surgen de la nada. Comentario aquí, dice, esto parece ser que los países de Sudamérica son el jardín del Edén de USA, donde se hace toda la droga y después llevarla hacia aquel país del norte, siendo USA una gran potencia con capacidad de hacerle la guerra a cualquier país del mundo, porque no han terminado con el narcotráfico proveniente de países tercermundistas. A ver, nuevamente, un tema bien complejo, no lo toco en el libro tanto. Hay un libro que se llama Narconomics, ¿no? Que habla un poco sobre por qué la estrategia de Estados Unidos no funciona. Lo explico brevemente. La producción de la droga representa el 5% del costo de la droga, ¿no? Destruir los laboratorios, destruir las plantaciones, destruir los pequeños productores de coca, solamente afectan el 5% del costo de la cocaína en Estados Unidos. Nunca va a lograr resultados, porque ese costo lo asume el narcotraficante. ¿No? La verdadera estrategia debe ir en los bancos que lavan el dinero, que normalmente vemos tienen penas muy cortas, y tenemos un candidato que está metido por eso, ¿no? Si hubiera sido tráfico estaría todavía encerrado. Son penas mucho más cortas de lo que tiene el tráfico de drogas, pero además también el consumo de la cocaína se daba, ahora ya está más en Europa, pero hasta hace poco se daba más en la clase alta de Estados Unidos, y no en las clases bajas. Las clases bajas consumen heroína, consumen crack, consumen fentanil, consumen otro tipo de droga. La cocaína estaba más ligada a la clase alta, que estaba dispuesta a pagar ese costo que llevaba. Se comenta que Ho controla las maras. Yéndose el poder, se descontrolaría y extorsionarían más. No, las maras no las controlan nadie. Las maras las controla sus propios intereses. A veces tienen vínculos con la policía, a veces tienen vínculos con los militares, a veces con políticos, como vemos el caso, por ejemplo, de El Salvador, ¿no? Que han habido momentos en los que han tenido alianzas políticas, pero al final son grupos que se organizan para sobrevivir, ¿no? Y su estrategia de supervivencia los obliga a aliarse con quien sea que le garantiza recursos y que le garantiza seguridad. Eso, hay más comentarios, trataré de responderlos luego en el chat. Ya creo que ya tenemos que ir cerrando porque pasan las 7. Sí, bien, pero ha estado muy interesante esta dinámica y el interés que despierta entre el público. Por eso reitero la recomendación que hizo Oscar. Ya dentro de más o menos cuánto tiempo calculas, Oscar, que el libro va a estar disponible para el caso en las librerías, especialmente en Honduras, donde creo que va a haber mucho interés. Estamos trabajando para que el libro esté en abril en las librerías en Honduras, ¿no? Esperamos tenerlo ahí, esperamos poder seguir teniendo ya más conversatorios una vez que la gente haya leído el libro. Yo invito a los lectores para poder entender, para poder darle sentido a toda esa violencia, estos 20 años de violencia que hemos tenido en el país, nos va a permitir saber quién era quién y por qué estuvo ocurriendo, para poder entender que hay familias políticas en todos los partidos que están vinculadas con el narcotráfico. Yo lo explico, como dije antes, por una cuestión de clase, no tenían otra opción, ¿no? Pero nosotros debemos conocerlos para poder tener opciones
¿no? Por eso no, la estructura en esta... y en especial porque creo yo que ha habido gente valiente en todo este tema. Ha habido gente, y yo le dedico el libro a Aristide González, a Orlan Chávez y a Alfredo Landaverde, porque definitivamente son nuestros mártires del tema del narcotráfico, aunque también tenemos 30,000 personas aproximadamente que murieron durante esta vorágine de violencia, que afortunadamente estamos saliendo, pero no quiere decir que no podemos regresar a ella, ¿no? Entonces, entender qué pasó nos va a poder permitir que esta violencia no se vuelva a repetir, porque las condiciones que tenemos como país ahora son muy parecidas a las que teníamos como país a principios de los 2000, cuando estaba comenzando este fenómeno y nos llevó a ser el país que éramos en el 2012. Bien, muchas gracias, Oscar. Muy interesante, como verán, Tierra de Narcos es un libro que va a cimentar un hito tanto en la investigación periodística en Honduras como en la recopilación histórica de hechos contemporáneos en el país. También decirles que el libro está disponible en forma inmediata también en su versión digital. ¿Es así, Oscar? Así es. Está ahí. El editor me pidió hacer algunas correcciones, estamos trabajando en ellas, que esperamos ya para esta semana estará ya la versión final, algunos datos que hacía falta pulir en este caso, pero el libro está disponible, y bueno, que nos comenten. Los comentarios de los lectores son importantes para mejorarlo, todos nuestros productos, sí. Por supuesto, agradecemos todos los comentarios. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias por su atención. Gracias, Oscar, por esta Tenemos 2 comerciales. Que no se vaya la gente hasta que vea los comerciales, sino después. Muy bien. Por favor, entonces, atento a novedades que tenemos en Casasola Editores, que también van a ser del interés de ustedes. Casasola Editores, que impulsa la literatura centroamericana, la hondureña, guatemalteca, salvadoreña, nicaragüense, costarricense, son parte de los objetivos de este editorial, pues que está en forma pujante, impulsando a los autores de la región. Gracias a todos, tengan muy buenas noches. Por favor, atentos a estos anuncios que vamos a hacer en este momento sobre las publicaciones de Casasola. Autora de El atentado del cuaderno negro. Soy guatemalteca y quiero compartir con ustedes esta serie de relatos y poesía que escribí para dirigirme a ese sentimiento que muchas veces tenemos de estar aislados y de no pertenecer muchas veces en nuestro propio hogar, en nuestra propia piel, junto a las personas que nos quieren. Y son cuentos que tienen un tributo a eso, que tienen un tributo a las partes oscuras y hasta extrañamente hermosas de ser humano. Tiene mucha sentimentalidad, pero también tiene mucho humor bastante negro. Entonces espero que lo disfruten y que me acompañen en la presentación de mi primer libro impreso, El atentado del cuaderno negro. Muchas gracias a Casasola Editores y espero verlos pronto. Hola amigos, buenos días, soy Fabricio Estrada, soy hondureño. Nací en Sabana Grande, Francisco Morazán, en el año de 1974. En 1989 me trasladé a Tegucigalpa y diría que ahí empezó una gran explosión entre realidad e intimismo e imaginación para escribir poesía y ahora narrativa. Durante todo este tiempo he estado cohesionando los 12 textos que aparecerán en la era Pre-Schumann y que Casasola Editores ha tenido a bien publicarme. Les invito a leer esta lectura híbrida entre la crónica, el cuento y la ciencia ficción, en la que intento atrapar la violencia cotidiana, la violencia de fondo que como seres humanos nos atrapa en Honduras, y obviamente hay cuentos también ubicados dentro de Puerto Rico. Ahí los van a poder leer. Están invitados entonces a explorar cómo fue la era Pre-Schumann. Muchas gracias.